Lo dijo él. A primera hora. Hablemos de temas un poquito más ligeros, hablemos de temas educativos y quiero agradecer la gentileza de la conexión a esta hora a Cristina Díaz. Ella es vicerrectora de la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo le va, vicerrectora? Le saludamos a la distancia a mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Fabricio, Andrea. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esa invitación. Gracias a usted por la gentileza de conectarse. A ver, está claro que hoy la educación o la forma de educar ha cambiado. Pasamos de la educación tradicional presencial a esto que nos ha dejado la pandemia, ¿no? La educación híbrida, la educación a distancia, la educación virtual, pero más allá de la pandemia, la UTPL ha tenido una tradición de casi medio siglo de impulsar la educación a distancia y ahora la educación online. ¿Cómo se llega a este momento? ¿Cómo ha cambiado esta modalidad o este proceso de enseñanza-aprendizaje vinculado a la formación a distancia y a la virtualidad, vicerrectora? Bueno, los cambios han sido inmensos, ¿verdad? Todos los que tenemos ya, digamos, más de 30, 40 años, sabemos lo que ha sido la transformación de la educación y sobre todo ahora a raíz de esta llamada era digital. Verdaderamente la UTPL ha pasado por todas esas etapas prácticamente como la historia de la tecnología, empezando pues por la correspondencia, por enviar los libros, enviar las guías de manera física, hasta el momento actual en el cual tenemos acceso, como todas las personas que tienen acceso a Internet, a una cantidad prácticamente infinita de información, en la cual ahora mismo el gran reto es saber qué información es la más necesaria y más pertinente para la educación. Pero efectivamente a lo largo de todos esos años los cambios han sido inmensos y estamos totalmente en una nueva era. Y precisamente eso, ¿cuál ha sido esta evolución que ha tenido la UTPL desde que inicia con esta modalidad a distancia a lo que conocemos del día de hoy? E incluso, ¿por qué se distingue de otras universidades? Lo decía Fabricio, ya no es la única universidad que tiene esta modalidad que no es presencial, pero ¿qué es lo que le ha distinguido y cómo ha evolucionado? Realmente la evolución de la UTPL ha sido, pues de algún modo, también la evolución del mismo país, de Ecuador. Fíjense que cuando la UTPL surgió con esta modalidad, apenas existía la educación a distancia en todo el mundo y de hecho es la primera universidad en Latinoamérica que lanza esta modalidad de estudios y en aquel momento tenía la función sobre todo de llegar a las poblaciones rurales donde los profesores, los docentes necesitaban formación superior y no tenían acceso de ningún modo. A lo largo de los años, claro, la UTPL ha sido la primera y de algún modo la única que ha llevado esa educación a zonas más recónditas del país. Sin embargo, ahora, como estamos diciendo, ya existen otras universidades y la diferencia que tiene la UTPL es justamente ese conocimiento del territorio de todo el país y las necesidades específicas de nuestros estudiantes, que no son las mismas de los estudiantes en línea de otros países, como puede ser en Europa o quizás en Estados Unidos. La educación a distancia en Ecuador sigue siendo muy particular para un público que la UTPL en este caso tiene una gran experiencia de saber llegar a él, y no solamente, ¿verdad?, la situación socioeconómica en todos los sentidos, sino también las necesidades tecnológicas, la necesidad también de aprender a manejar estos recursos digitales que ahora están disponibles. La UTPL tiene la ventaja de saber llegar con esos contenidos, pero también de saber estrechar esa brecha que hay entre la persona que no ha tenido acceso quizás a una educación de calidad y todas las oportunidades que tiene ahora en el futuro una nueva modalidad de estudios como es la modalidad en línea. Antes teníamos la modalidad a distancia. ¿Cómo era? ¿Cómo se concebía la modalidad a distancia antes del advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que permiten esta modalidad online, vicerrectora? La modalidad a distancia se basaba en recursos didácticos, digamos, sobre todo físicos. De hecho, tuve experiencia en su momento de estar en España, cuando yo vivía en España el año 2003 al 2005, que no fue el inicio, sino más o menos la mitad de esa historia que estamos contando de casi ya 50 años. En aquel momento nosotros enviábamos los libros incluso a los centros del extranjero. Como saben, tenemos 3 centros en el extranjero, en Estados Unidos, en Italia y en España. Y en aquella época seleccionábamos los libros a mano, enviábamos a los estudiantes, ellos iban físicamente al centro a recogerlos y también los exámenes se hacían de manera presencial.
mientras que ahora todo absolutamente se hace a través de la modalidad en línea, que es ya lo propio, ¿no?, de esta era en la que estamos. Sin embargo, en aquella época nuestros docentes tenían que viajar a todas las zonas del país, tenían que acercarse y también en el extranjero crear esos espacios físicos de una forma mucho más didáctica para que pudieran cientos y hasta miles de estudiantes examinarse. Era verdaderamente toda una aventura en aquel momento llegar con todos esos recursos a cada uno de esos lugares donde estaban nuestros estudiantes. Y ya le voy a preguntar, obviamente, del presente, que es la modalidad online, pero con esta explicación que usted ha generado de la educación a distancia, ¿los procedimientos eran igualmente de rigurosos que la educación presencial, que es el día a día del contacto del docente con el estudiante? No es lo mismo con la modalidad a distancia. Pregunto si el momento de las evaluaciones de estos viajes que hacían los docentes para tratar de compartir con los estudiantes, que no era todos los días, eran igualmente rigurosos, vicerrectora. Claro que sí, en toda la historia de la UTPL hemos tenido ese rigor académico y cuidar la honestidad académica es parte del proceso educativo de nuestros estudiantes. Y teníamos, claro, que vigilar estos exámenes y también todas esas evaluaciones que se hacían de manera, digamos, a lo largo de toda la formación, se enviaba físicamente a todos los profesores, lo volvían a revisar, corregían incluso a mano en aquella época y luego volvían a enviar estos recursos a los estudiantes para que averigüen si su nota, si su calificación es correcta. O sea, el rigor académico ha sido el máximo y con todos los costos que también eso ha significado, porque se enviaban todos esos papeles de un lado para el otro y el estudiante, el profesor recibían con toda la ilusión, digamos, el entusiasmo, esa información que era la forma que en aquel momento había para poder comunicarse los unos con los otros. Y ahora, ¿cuál es la mirada hacia futuro? ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos, los retos a los que se enfrenta ahora mismo con esta evolución tecnológica la UTPL? Yo creo que los retos más grandes que tenemos ahora están asociados a lo que es la relación entre persona y tecnología. Podríamos decir que en algún momento nos hemos basado sobre todo en las personas y los medios tecnológicos eran escasos. Ahora los medios tecnológicos son muy amplios y podríamos hacer con tecnología prácticamente todo. Sin embargo, sabemos que todos necesitamos una figura humana, un profesor, alguien que tenga esa capacidad de transmitir no solo conocimientos, sino también experiencias, valores y toda esa manera que nosotros queremos llegar a nuestros estudiantes. Podríamos decir que la relación persona-tecnología es el gran reto que asume la UTPL en este momento, porque gracias a Dios tenemos los recursos tecnológicos más avanzados, pero no queremos sacrificar, digamos así, la humanización de la tecnología la humanización de la educación por el uso masivo de la tecnología, que es uno de los riesgos que se está dando ya en algunos países, donde prácticamente se hace todo de manera automatizada, sin intervención humana, y eso genera también una cierta desconexión del estudiante con el proceso educativo, cuando sabemos que no hay un ser humano al otro lado, no hay alguien que me está guiando verdaderamente con una intención de transformar mi vida, de ayudarme a crecer integralmente. Eso sería como una pérdida según nuestro punto de vista. Entonces la UTPL quiere utilizar los mejores medios, siempre darles las mejores capacidades para adquirir conocimientos, habilidades, pero sin perder, como así decimos normalmente, esa capacidad también de transformar sus vidas con actitudes, valores, habilidades blandas que son tan necesarias en el mundo de hoy, en un contexto que es el ecuatoriano, que no es el mismo de otros países, donde hay todavía muchas necesidades. Claro, y todavía la brecha digital en el Ecuador, si bien es cierto, se ha reducido, todavía estamos, digamos, con unas cifras altas si comparamos con otros países de la región. Pero usted, por ejemplo, ha citado el uso de las herramientas tecnológicas y ha señalado la necesidad de que hay que mantener la humanización del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo confrontarlo con, por ejemplo, el uso y tal vez abuso de herramientas como la inteligencia artificial? Que ahora creo que todos de alguna manera utilizamos estos diferentes recursos que nos brinda la inteligencia artificial. Eso de alguna manera no se convierte, así como en una apuesta beneficiosa para el estudiante, en un riesgo si se abusa de su utilización, vicerrectora. Sí, nosotros optamos por decir que la persona no cambia si el conocimiento no está asimilado por ella, es decir, si realmente la inteligencia artificial y todos los recursos que tenemos ahora
permiten acceder a la información, si es que, claro, tenemos mínimamente acceso a Internet. Si accedemos a la información podemos aprender más rápido, podemos acelerar procesos y podemos minimizar el uso del tiempo humano para actividades sobre todo repetitivas. Sin embargo, la persona aprende verdaderamente cuando eso le cambia como persona, es decir, no solamente es tener acceso a la información, sino que esa información se transforma en un vehículo de transformación de nuestra propia vida como educandos, como estamos en este proceso de crecimiento personal, como en el entorno en el cual estamos nosotros operando como profesionales. Y por eso la UTPL no se conforma, digamos así, con hacer llegar por todos los medios la información al estudiante, sino que tiene que asegurarse de que esta información finalmente va a ser asimilada de una manera mucho más vivencial, y eso requiere acompañamiento humano, y también que eso finalmente va a tener impacto en el entorno, en la vida del estudiante y en la vida profesional que él va a ejercer. Por eso el reto es mucho más grande que simplemente hacer llegar esa información al estudiante. ¿Y qué decir tal vez este mensaje, si se quiere ya para ir finalizando, de las personas que aún no confían en esta modalidad virtual? Porque claro, nosotros hablamos, digamos, de un espectro más amplio, de un porcentaje que seguramente ya está un poco más acostumbrado. Pero ¿qué pasa con las personas que no confían aún en que, digamos, un pregrado, un posgrado sea bueno virtualmente a distancia? ¿Qué decirles? Yo creo que ya está demostrado eso históricamente, que es un hecho, que la educación a distancia y ahora llamada en línea es una modalidad totalmente exitosa y que tiene capacidad para acelerar, digamos así, también adaptarse sobre todo a las necesidades del estudiante, que tiene el tiempo limitado, que lo tiene no siempre en los horarios que le permite quizás estudiar de manera presencial. Los recursos son los mismos y de hecho quien estudia en presencial, muchos habrán escuchado que también se tienen que complementar con estudios en línea, por lo que los recursos están en línea. Así que confiar en esa modalidad pienso que es totalmente necesario en la época en la que estamos y es una gran oportunidad en realidad para poder compaginar los estudios con otras experiencias vitales que todos tenemos que tener, sea en el campo personal o profesional. Así que les animaría a romper, digamos, esos prejuicios y sobre todo experimentarlo porque se van a sorprender. Correcto, vicerrectora. Gracias por el tiempo y una vez más felicitaciones por estos 49 años de la modalidad a distancia y ahora la modalidad online. Un abrazo a la distancia, Cristina, muy gentil. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Fabricio, Andrea, y también recuerden que están ahora mismo abiertas las matrículas hasta el 1 de octubre. Esperamos contar con su presencia en nuestra universidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Cristina Díaz, vicerrectora de modalidad abierta y a distancia de la UTPL, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.